VM Radio presenta. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro segundo día del quinto coloquio virtual de investigación multidisciplinaria. El día de hoy, la División de Ingeniería, Sociales y Salud presentarán sus proyectos de investigación a fin de fomentar y promover las actividades académicas de nuestra comunidad estudiantil. Nos acompañan, como parte del Colegio Sinodal, doctora Mónica Lozada Muñoz, ingeniera en telecomunicaciones por la UNAM, maestra en Ciencias del Instituto de Astronomía por la UNAM, obteniendo el grado de Examen General de Conocimiento, lo cual la hizo acreedora a cursar el doctorado en Ciencias de Astrofísica. Ha participado como expositor en congresos internacionales y ferias nacionales dedicadas a la divulgación científica. Trabajó en la industria de telecomunicaciones por 7 años, especializándose en el monitoreo de la red de fibra óptica de grandes empresas como Maxcom y Baste. Desde el 2011 empezó su carrera académica impartiendo cátedra a nivel licenciatura y posgrado. Actualmente es profesora de tiempo completo de la Rectoría en línea en la vertical de Ingeniería, participando activamente en el diseño instruccional de varias materias de diferentes verticales. Doctora Jenny Judith Bernal Arellano, doctora en Derecho por la UNAM, cursa un segundo doctorado en Derechos Humanos con UNED España y es reconocida como investigadora a nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores. Investigadora honorífica del Sistema Sinaloense de Investigadores Tecnólogos y tiene amplia experiencia docente a nivel posgrado en diversas universidades. Tiene 7 libros, más de 7 artículos con temas diversos sobre la investigación jurídica y le apasiona la docencia. Cuenta con experiencia en diseño instruccional de asignaturas, con 2 diplomados de ambientes virtuales de aprendizaje y se desempeñó como directora de tesis de posgrado con diferentes universidades de la República Mexicana. Es creadora de contenidos jurídicos en YouTube y TikTok. Doctor Omar Quirós, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, especialista en cirugía general. Cuenta con altas especialidades en medicina de la laparoscopía avanzada, cirugía bariátrica y endoscopía gastrointestinal. Obtuvo el máster en resolución de problemas clínicos en medicina por la Universidad de Alcalá. Sus cursos y diplomados se refieren a temas de epidemiología, estadística y el área de calidad en salud. En el ámbito docente, cuenta con la experiencia de haber sido profesor de la INEO y profesor en posgrado de la Universidad del Valle de México en la modalidad Full Online. Actualmente se desempeña como endoscopista en el Hospital Central Norte de Pemex y como cirujano general en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Gracias por acompañarnos. Sin más preámbulo, iniciamos con la presentación de nuestra estudiante María Gabriela Silva Molina. Ella nos presentará el ensayo Gestión de calidad de proyectos como base de la evolución en el diagnóstico de procesos. Adelante, María Gabriela. Aquí poder compartir con ustedes un poco de los proyectos que he venido desarrollando a lo largo de la maestría de gestión de proyectos, y también estoy muy contenta de poder compartir con mi familia y con algunos amigos este hecho. Bueno, el programa como tal o el ensayo que preparé para este evento se titula Gestión de calidad de proyectos como base en la evolución de diagnósticos de proceso, y lo desarrollé justo porque yo me dedico a la consultoría de procesos con más de 5 años de experiencia, y la idea de formar parte de este programa académico era para mejorar las habilidades que tengo en este ámbito. La siguiente, por favor. Parte de esta investigación lo que quería yo mostrar era cómo podíamos aplicar de forma muy rápida algunas de las herramientas y técnicas que nos sugiere el Project Management Institute, el PMBOK, en un proyecto real que actualmente coordino y que trata de realizar algunos diagnósticos de madurez entre los equipos para mostrar sus fortalezas y las áreas de oportunidades a trabajar en conjunto. La siguiente, por favor.
Parte de los objetivos de este proyecto son enmarcar 3 expectativas de calidad en específico. El primero es cumplir con los plazos establecidos en un plan de trabajo previamente acordado con los departamentos. El segundo es la asertividad en cuanto a los hallazgos que se comentan como parte de los resultados. Y la tercera es que las recomendaciones que se emitan a partir de este diagnóstico realmente estén basadas en evidencias y en hechos. Para esto, la propuesta de la aplicación de estas herramientas pues nos lleva a seguir una metodología más establecida y ya no tan empírica como lo veníamos trabajando. La primera pregunta que surgió en ese momento fue, ¿el seguir una metodología para asegurar la calidad en el proceso de diagnósticos permitirá mitigar el riesgo de emitir fortalezas y áreas de oportunidad no certeras? Y eso me llevó a 2 preguntas más. La primera es, ¿qué hay de la estandarización en el uso de templates y criterios por parte del equipo evaluador? Y segundo, ¿qué podemos hacer con los datos actuales que ya se tienen de los demás diagnósticos que hemos venido realizando? La siguiente, por favor. Como parte de la hipótesis central de esta investigación es que la metodología de gestión de calidad en específico que nos propone el Project Management Institute nos va a brindar o dotará de las herramientas que no requieran ninguna inversión en cuanto a presupuesto, que sí utilicen los datos históricos, que además nos permitan crearlo y finalmente tengamos estos resultados efectivos a corto plazo y que nos permitan evolucionar la forma en cómo hoy trabajamos o realizamos los diagnósticos. Siguiente, por favor. Es importante comentarles que antes de la implementación de este set de herramientas, ya seguíamos 3 pasos específicos que hoy nos marca, o procesos más bien que nos marca hoy la gestión de calidad para PMBOK, que es la planificación, el aseguramiento y el control de calidad. Para realizar estos estudios, necesariamente el equipo de evaluación tiene que seguir 5 etapas: la preparación, ejecución, calibración, resultados y seguimientos. La parte de la planeación que el PMBOK nos marca, en el equipo se realizaba únicamente con acordar con el equipo que se iba a realizar una evaluación y 2, asignar los recursos que se iban a encargar de esta ejecución. Adicional, la parte de aseguramiento y control de calidad la basábamos únicamente en 2 criterios. El primero era el formato, es decir, que pudiéramos utilizar formatos estandarizados para realizar el estudio, adicional para mostrar los resultados y que todo esto lo guardáramos en un sitio ya específico. Y la parte de la forma que evaluábamos también era el uso de nomenclatura ya establecida para mostrar los hallazgos y también para brindar las recomendaciones. Y muy importante, que estas recomendaciones no excedieran de más de 15 puntos. Desafortunadamente, estas 3 etapas que se venían aplicando no fueron suficientes y se tuvo una incidencia de calidad donde uno de las evaluaciones tuvo que darse de baja. Fue ahí donde levantamos la mano, hicimos salto total porque teníamos que revisar el tema de la gestión de calidad. Y es ahí donde justo me encontraba cursando la materia de gestión de calidad como parte de este plan de estudios y se abrió la oportunidad en uno de los proyectos integradores para poder realizar algo al respecto. La siguiente, por favor. Parte del desarrollo de este proyecto integrador es, primero, tomamos como marco teórico la parte de PMBOK, donde dice que la gestión de calidad es responsabilidad de todos los que están involucrados en el proyecto. En este caso, mi equipo de trabajo, yo como coordinador y adicional los clientes y los stakeholders o partes relacionadas con los que trabajábamos. Parte de la experiencia que tengo como consultor de procesos en busca de la mejora continua es que usualmente tenemos que ir checando siempre cuáles son como estas entradas que tenemos, qué tanta calidad o no tienen para pasarlas dentro del proceso. Ya en el proceso como tal, cuáles podrían ser estas actividades o pasos que están duplicados y cuáles se podrían mezclar o combinar para la reducción de tiempos. Esto fue tal cual lo que tuvimos que realizar para el tema de la evolución en el proceso de diagnóstico. Y adicional, me enfrenté a un tema que menciona Caicedo y Caldas en la parte de la implementación de un sistema de calidad y que son los retos de una gestión de cambio, donde afectas a la cultura al tratar de implementar un tema de estandarización, no solo de formato, sino también de criterios de ejecución, porque al final íbamos a cambiar la forma en cómo tradicionalmente veníamos trabajando todos estos procesos que al final pues habían funcionado bien. Parte de los cambios que implementamos con esta metodología es
Para la sección de planificación de calidad, adicional a los acuerdos, a la asignación de asesores, también se integró la parte de lecciones aprendidas como una bitácora y adicional una encuesta de salida que nos permitiría generar datos para poder después pasarlos a un diagrama de Pareto y con esto tener elementos para un análisis de causa raíz. La siguiente, por favor. Respecto del aseguramiento y control de calidad, como puedo mostrarles en esta imagen, prácticamente nos basamos en 4 herramientas. La primera, y que es fundamental, es el diagrama de procesos, porque nos permite ver gráficamente cuál es el inicio, que involucra cuáles son las entradas y cuáles son los proveedores de estas entradas. Adicional, en alto nivel, cuáles son los pasos que tenemos que seguir y finalmente nos dice cuáles son los entregables que vamos a proveer al ejecutar este proceso. Y adicional, podemos tener visión de cuáles son estas etapas que son críticas. Para nuestro caso, la sección de calibración, que es donde se homologan los criterios de evaluación. Adicional, implementamos el tema del diagrama de causa-efecto, Ishikawa o diagrama de pescado, donde podemos, o lo que se realizó fue establecer cuáles eran las causas, posibles efectos que habían impactado en el tema de el diagnóstico que se tuvo que dar de baja por el tema de baja calidad. Y finalmente completamos con la parte de un histograma y un Pareto para identificar aquellos errores recurrentes que nuestro equipo cometía en cuanto a forma, formato, y adicional nos permitían tener elementos para irnos nuevamente a un análisis de causa y efecto, todos en equipo, tomando y asumiendo esta responsabilidad. Y para la parte de control de calidad, incluimos adicional al Pareto una hoja de verificación que nos permitiría o nos permitió crear datos para irnos a este análisis de Pareto y ahora sí enfocarnos en la causa raíz del cierre de control de calidad. Siguiente, por favor. ¿Cuál fue el resultado que obtuvimos? Este set de herramientas que son sencillas, son muy rápidas, nos permitió aumentar la eficacia en la revisión de los diagnósticos, porque cambiamos el alcance. Ahora invertimos más tiempo en el tema de cómo prever y reducimos el tiempo de inspección, lo cual nos ayudó en general a mejorar la calidad de los diagnósticos. Adicional a que se utilizaron los datos nuevos y los datos históricos para poder predecir tendencias y implementar algunas medidas, tanto preventivas como correctivas, de tal forma que comprobamos la hipótesis que centramos o que establecimos al inicio de la investigación. Siguiendo una metodología aplicada a la gestión de calidad, podemos tener pasos estandarizados sin costos adicionales, con tiempos de ejecución muy rápido y que adicional nos permitiera utilizar los datos nuevos más los históricos para la mejora del proceso. El utilizar este tipo de herramientas no es una casualidad, ya que la mayoría de las herramientas que son muy sencillas, las que trae esta propuesta, brindan también ese toque de creatividad que el equipo puede tener y la parte de flexibilidad, porque no solo lo podemos aplicar a un campo y tampoco está limitado a una sola herramienta, sino que puede ser combinaciones. La siguiente, por favor. Y es así como me decidí a integrar este ensayo como parte de este evento para mostrar o dar una aplicación real de esta metodología y lo más importante, resaltar cuáles fueron los beneficios para un equipo real que hoy no necesariamente trabaja en un solo lugar con un solo proceso, sino con varios y que es real que se puede aplicar y se pueden obtener beneficios muy rápido. Creo que este tema es parte de lo que como futuros directores de proyectos o como ya lo somos, o ya lo soy en este caso, son las habilidades que tenemos que empezar a desarrollar. Y me gustaría cerrar mi participación con una frase que dice que no es la especie la más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que mejor responde al cambio. Y tal cual es lo que pasamos en nuestro equipo. Muchas gracias. Cedo la palabra a la doctora Mónica Lozada Muñoz. Hola Gaby, buenas tardes. Un placer estar aquí contigo. Gracias, Doc. Buenas tardes. Muy buena presentación. La verdad es que el documento está muy bien elaborado en general. Yo aquí tengo algunas preguntas. También en tu documento lo pusiste que eres Greenbelt. Entonces, me gustaría que nos comentaras si los procesos de Lean Six Sigma van de la mano con los procesos de PMBOK.
Sí, gracias, Doc. Fíjate que es algo que sí identifiqué y que parecerían como cosas distintas, ¿no? Y quizás como venía yo trabajando más con este tema de Six Sigma, en específico el tema del DMake, ¿no? Parecería que no se habla con el PMBOK, que es como para más una gestión hacia afuera de proyectos, más que entrar como Six Sigma para identificar estas áreas de oportunidad. Sin embargo, lo que veo es que ambas metodologías lo que te sugieren son herramientas que tú puedes aplicar para la búsqueda de la mejora continua. Esto puede ser yendo a piso, como la parte de Six Sigma, ¿no? Para identificar realmente los procesos y también liderando o coordinando un proyecto como la parte de PMBOK, ¿no? Porque al final del camino el líder de proyecto también tiene que estar en piso con su equipo y ser como parte del ejemplo, ¿no? Ok, muy bien. Y como líder de proyectos, ¿qué recomendarías? ¿Trabajar de una manera individual o tener diferentes personas a tu cargo que sean especialistas en cada una de las partes o un equipo que sea especialista en todo? Fíjate, Doc, que pasé los dos roles y me gusta más el segundo. El primero es sumamente satisfactorio de forma individual, porque al final del camino tú te encargas de hacer absolutamente todo, desde la gestión del proyecto hasta arrastrar el lápiz para construirlo y finalmente presentarlo con los stakeholders. Sin embargo, cuando estás trabajando ya con un equipo, las ventajas que yo he visto es que cada uno, al ser de diferentes perfiles, te pueden aportar una visión diferente. Y eso complementa las ideas que ya tú traes, porque hay sesiones donde únicamente llego con la idea y el equipo empieza a brindar, ¿no? Como todos estos complementos y nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, si yo tuviera que elegir qué hacer, forma individual en equipo, definitivamente elegiría hacerlo en equipo. Perfecto, sí, yo creo también que la parte del equipo, aparte de lo que dices, la retroalimentación entre todos es magnífica, ¿no? Y cada, yo creo que no podemos ser todólogos, cada uno experto en cierta área, ¿no? Ahora, mencionaste que tuvieron varios errores recurrentes en esta parte de la calidad, que fue la que hizo que detonara este proyecto en cierta manera. Me gustaría saber qué errores fueron los que ustedes encontraron, en los que caían recurrentemente, y cómo solucionarán no volver a caer en ellos. Sí, tuvimos dos errores en específico. Uno se refería en cuanto al formato. Lo que se identificó es que era mucho más fácil bajar una vez el formato y cada que te asignaban una nueva evaluación, pues reutilizar el formato que ya habías utilizado, ¿no? Sin tener como cierta conciencia de que quizás le habías agregado una columna o le habías omitido alguna fila. Entonces el formato que era estándar se desvirtuaba, ¿no? Al final del camino terminábamos con Frankensteins para trabajar. Esto, ¿cuál es el objetivo hoy? Parte de las listas de verificación es que adicional a que verificamos que sí ocupen el formato correcto, estamos dándole el seguimiento al historial de versiones. Y el segundo error que identificábamos en cuanto a la forma es muchos asesores lo que hacían al emitir una recomendación es obviar que estaba como un hallazgo. Es decir, usualmente vamos a hallazgo, recomendación, y a veces nos encontrábamos recomendaciones sin hallazgos o sin observaciones, entonces no hacía como mucho sentido. Potencialmente lo que sucedía es que se obviaban o se daban por hecho y no se fijaban o no se tomaban en consideración las evidencias proporcionadas o que estas recomendaciones realmente se basaran en hechos, ¿no? Entonces, lo que hicimos aquí es reforzar este tema con el equipo, mostrarles cuál es la importancia y pues que ellos vieran realmente que en la entrega de resultados, pues las partes relacionadas a quienes les damos estos comentarios realmente hacían como este reto, ¿no? De, oye, ¿por qué me indicas que esto no lo tengo cuando aquí está la evidencia? Entonces es un poco cubrir como también al equipo y fortalecerlo con estas técnicas. Bueno, pues me parece que tenemos todavía unos minutitos para una última pregunta. Sí. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para llevar a cabo correctamente los procesos diagnóstico y no caer en pues este bache en el que cayeron ustedes?
Sí, yo creo que ahí lo primero es establecer un objetivo claro con el equipo, si lo vas a hacer de forma individual o colectiva. Segundo, sí tener a la mano como estas herramientas que generamos en la propuesta de investigación, que son como muy fáciles, muy sencillas, no es nada del otro mundo. Y tercero, que sí tengamos como un tiempo específico con el equipo que va a realizar como esta ejecución para que tenga claro cuáles son estas expectativas de calidad que se esperan, ¿no? Que pueden ser tiempo, pueden ser recomendaciones o incluso cantidad de información o lapso de tiempo que trabajas con el equipo al que vas a evaluar. Ok, perdóname, me surge una última pregunta. Rapidísima, yo sé que me la vas a contestar súper rápido. Bueno, en el documento indicabas que esto era a plazo de una semana. ¿Sí es posible realizarlo desde este plazo de una semana? Eso es un challenge un reto que nos estamos enfrentando ahora, porque lo que no podemos controlar es el tiempo de la agenda de las demás personas. Aún así, nosotros comprometamos un estudio para el siguiente mes, siempre surgen cosas esporádicas. Hoy estamos luchando para hacerlo en una semana, pero para ser honesta, es como un plazo que aún no logramos cerrar, justo porque no tenemos el control de la agenda de los demás, ¿no? Pero bueno, en eso estamos. Ok, muchísimas gracias, Gaby. Excelente trabajo. Muchísimas gracias. Adelante, doctora Patricia. Gracias a Gracias. ambas. Sin duda, María Gabriela, tus recomendaciones siempre van a ser de gran interés y pues adelante, mucho éxito en lo subsecuente. Muy bien, de la División de Sociales nos acompaña Karen de la Cruz Cárdenas Santos. Ella nos platicará sobre su ensayo ¿Dónde quedó mi información? La protección de datos personales en aplicaciones móviles. Mi nombre es Karen de la Cruz Cárdenas Santos y soy licenciada en Derecho. Actualmente curso la maestría en Derecho Corporativo, maestría en Derecho con orientación en Derecho Corporativo y Laboral. ¿Dónde quedó mi información? El título de exposición es La protección de datos personales en aplicaciones móviles. Y ese mismo silencio que nos transmitió incertidumbre, duda e inseguridad es el mismo silencio incómodo en el que nos encontramos cuando se trata de nuestro derecho a la privacidad en las aplicaciones móviles. Siguiente diapositiva, por favor. En nuestro país, 9 de cada 10 usuarios disponen de un teléfono móvil con acceso a Internet y México ocupa el 8º lugar a nivel mundial y el segundo en América Latina en el delito de robo de identidad. ¿Cuál es la relación entre estos dos datos? Bien, uno de los principales canales de acceso a nuestra información personal es precisamente a través del Internet y estos dispositivos móviles, por medio de almacenamiento de datos y portales como lo son las redes sociales. Como primer acercamiento, trataremos lo que son datos personales, datos sensibles y consentimiento. Eso nos lleva al tema de la manifestación de a quién se transmiten nuestros datos personales, cómo se comparten y cuál es el tratamiento que les dan. Lo que nos lleva también a otro panorama, el aviso de privacidad, términos y condiciones y los derechos ARCO. Siguiente diapositiva, por favor. Cuando descargan una aplicación móvil, ¿conocen los términos y condiciones de una aplicación? ¿Conocen el aviso de privacidad de Facebook o WhatsApp? ¿Conocen qué son las cookies? Preguntas que dentro de la respuesta se encuentran conceptos de suma importancia, como el consentimiento, que de acuerdo con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares puede ser de forma verbal, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología, sin signo de equivocación. Y los derechos ARCO, por sus siglas, acceso, rectificación, cancelación y oposición. El objetivo general es, a partir del concepto de privacidad, datos personales y sensibles, que aquí vamos a hacer un paréntesis porque no es lo mismo, datos personales es nuestro nombre, teléfono, dirección, y los datos sensibles es la manifestación de nuestras preferencias, pueden ser sexuales, de religión y políticas. Entonces, retomando, a partir de estos conceptos, determinar la afectación al no contemplar en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares el derecho a la protección de datos personales cuando sean recabados por aplicaciones móviles. Siguiente diapositiva, por favor.
la hipótesis. Lo que nos lleva es, en México no se contempla dentro de la Ley Federal de Protección de Datos Personales la protección de datos personales en aplicaciones móviles, por lo que se produce un menoscabo en el derecho a la privacidad, derecho a la seguridad y derecho al acceso a la información, que precisamente es los derechos ARCO. Siguiente diapositiva, por favor. Lo que nos lleva a ver dónde nos encontramos. La importancia de los derechos humanos ha sido un parteaguas dentro del derecho como lo conocemos. Por consiguiente, surge la importancia de legislar los comportamientos sociales dentro de la tecnología. De ahí nace el derecho a la protección de la privacidad. Explicado de mejor manera, los conceptos que ya expliqué, se debe considerar dentro del problema 3 partes fundamentales: el titular, responsable y tercero. Titular es el dueño de los datos personales, el responsable es quien tiene el tratamiento y el tercero es a quién le llegan los datos personales. Sin embargo, no se contempla el almacenamiento y la transferencia, cuando el tercero recaba datos personales a través de un dispositivo móvil y sus herramientas. Es ahí donde entran las cookies. Las principales tiendas de aplicaciones en su portal dentro de términos y condiciones expresan que en la medida que la legislación local considere los identificadores como datos personales, se considerará información general para dichas regiones. Esto es, las principales tiendas de aplicaciones y desarrolladores no considerarán datos personales a menos que la región lo considere. México actualmente no considera la protección de datos personales en aplicaciones móviles. Siguiente diapositiva, por favor. Es imperante resaltar que el derecho a la protección de datos personales no es solamente la protección de información, de datos o archivos, es proteger al individuo de una vulneración como titular, con identidad, es proteger su vida privada. Y más que en nuestro país, no es opcional no proteger los datos personales, pero sí es opcional para los desarrolladores de aplicaciones móviles. Toda persona gozará del derecho a la vida privada, a la protección de sus datos personales, protección de datos sensibles, y se respete su privacidad, la de su familia y su domicilio. Dentro del marco normativo, existen 2 instrumentos internacionales que amparan el derecho a la privacidad: la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. En nuestro país, en la Constitución Política, también se salvaguarda este derecho a la protección de datos personales y existe la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, que nota al margen, desde la fecha de su publicación, el 5 de julio del 2010, en el Diario Oficial de la Federación no ha presentado ninguna reforma, ninguna adición, ninguna modificación. Entonces, no existe una legislación que proteja los datos personales cuando sean recabados a través de una aplicación móvil, de una red social o a través de un tercero. Siguiente diapositiva, por favor. El crecimiento de la sociedad nos ha llevado a una era tecnológica, y es darse cuenta que nuestros datos personales están en cualquier parte del mundo sin nuestro consentimiento. No estamos al tanto de quién los utiliza y para qué fin. Es por eso que dentro de los resultados se expone que nuestra legislación no protege a la privacidad, no protege a los titulares de un monstruo cibernético que con cada clic tiene acceso a datos personales y sensibles. ¿Qué más llamada de atención para nosotros como usuarios y para el legislador? Que al no existir legislación que exija el cumplimiento de un derecho personalísimo y fundamental, no lo será considerado para la protección de datos personales. No será considerado la protección al titular. Y por lo tanto, los creadores de estas aplicaciones y las principales tiendas que lo publican no lo considerarán dentro de su prioridad. Siguiente diapositiva, por favor. Hay una anterior. Creo que nos brincamos. Está bien, la siguiente, por favor. Dentro de las conclusiones,
El mayor reto es dimensionar la invasión de la esfera privada. El legislador considere como prioridad un apartado que incluya la regulación de datos personales, almacenamiento y distribución cuando sean recabados por aplicaciones móviles. Contestando entonces a la pregunta del título de este ensayo, ¿dónde quedó mi información?, no se tendrá una respuesta, por lo menos hasta que se reconozca la prioridad del tema, se resuelva la regulación de nuestro país y se empiece a crear un derecho a nuestra privacidad en las nuevas tecnologías. Dentro de la regulación en nuestro país, actualmente solamente existe una ley especializada que tiene solamente 69 artículos, que dentro de esos 69 artículos no contempla la tecnología, no contempla los avances y no contempla la nueva legislación que se tiene que modificar. No es opcional para México la protección de datos personales. Sin embargo, no se trata de un tema que solamente afecte a una persona. Todos aquí somos usuarios de las aplicaciones móviles, de los términos y condiciones, y más importante aún, tenemos que empezar a exigir que es el cumplimiento de nuestros derechos y que se tome en cuenta todas las vulneraciones que pasan a través de ella. Explicando mejor, dentro de los términos, vida privada, datos personales, datos sensibles, es importante resaltar que no hay legislación que nos contemple dentro de esta vulneración, dentro del monstruo cibernético que a través de un clic puede compartir con terceros nuestros datos personales, nuestros datos sensibles, domicilio, el de nuestros familiares. El objetivo principal fue que a partir del concepto de privacidad, datos personales y datos sensibles, es importante tratar de confidenciar nuestros datos personales, nuestros datos sensibles. En suma, es también salvaguardar derechos fundamentales y derechos que abarcan toda nuestra vida privada. A través de las cookies, los derechos ARCO es una herramienta que podemos utilizar para la protección de nuestros datos personales, pero no sin más que nuestras autoridades también le den este cumplimiento. A través de los derechos ARCO, inclusive en la página donde podemos nosotros hacer esta cancelación, acceso, rectificación y oposición, no cuenta con las medidas suficientes para darle al titular el tratamiento adecuado. Y dentro de las cookies son estos archivos. Las grandes compañías se benefician precisamente de la transmisión de nuestros datos personales a través de estas herramientas que nos dejan en un estado de vulnerabilidad. Sin más, entonces, tenemos que darle prioridad al tema. El legislador tiene que darle prioridad a esta misma problemática que hemos estado revisando y sobre todo que se considere la vulneración en toda esta esfera privada para nuestros derechos. Si bien nos enfrentamos a una problemática que no podemos resolver a través de un clic, considero que se puede solucionar a través de una legislación que nos considere a nosotros como usuarios, como personas, y que todos gozamos de estos derechos. También es importante reconocer que en estos 10, 11 años que se ha presentado la Ley Federal de Protección de Datos Personales, no se ha contemplado nada de tecnología, no se ha contemplado aplicaciones móviles. Y aplicaciones móviles por abarcar una pequeña sección de todo el mundo que es el Internet. Los invitaría yo a que consideren leer los términos y condiciones, a que lean el aviso de privacidad, a que vean y conozcan cuáles son sus derechos y que incluyan dentro de sus derechos toda esta participación activa de conocer nuestros derechos fundamentales, nuestros derechos personalísimos, el derecho a la seguridad, el derecho a la privacidad, el derecho a nuestra privacidad y de nuestra familia,
Eso incluye inclusive que al momento de registrar nosotros estemos al tanto de a dónde se van nuestros datos personales, estemos al tanto de qué tanto abarca esa licencia que yo le concedo a la aplicación por usarla para compartir mis datos personales. Como bien dice, ¿dónde quedó mi información? No lo sabremos hasta que empecemos a leer términos y condiciones, empecemos a ver avisos de privacidad y sobre todo que tratemos de inculcarnos el saber y el conocer nuestros derechos personales, nuestros derechos sensibles, consentimiento, cookies, derechos ARCO. Lo que nos lleva entonces a reconocer la brecha en la que estamos del Internet, nuestra legislación y nuestro conocimiento sobre nuestros derechos. Sería importante entonces recalcar que nuestra obligación como usuarios es exigir precisamente esta legislación y esta aplicación dentro de nuestros derechos. Sin más, estaría también que nosotros empecemos a considerar dentro de nuestra esfera jurídica las vulneraciones que tenemos dentro de la tecnología. En nuestra legislación no se contempla, por lo que nosotros está de nuestro lado empezar a utilizar todos estos recursos y conocerlos. Gracias. Cedo la palabra a la doctora Jenny Judith Bernal Arellano. Muchísimas gracias, doctora Patricia. Muchísimas gracias, Karen, por tu exposición de tu trabajo de investigación. Me congratulo estar aquí, escucharte. Te felicito, has elegido un tema muy actual, un tema necesarísimo de abordaje. Y me da mucho gusto que hayas enfocado tus esfuerzos en este tema particularmente, porque definitivamente el derecho tiene que ir siguiendo a la par el avance tecnológico y las implicaciones que ello trae para con el ser humano, ¿no? Debo decirte que nuestra Constitución Política Nacional es una de las primeras en reconocer el acceso a la Internet como un derecho humano. El problema es que no se ha desarrollado la legislación necesaria para efecto de prevenir temas de seguridad, invasión a nuestra privacidad, como lo que tú estás exponiendo en esta exposición el día de hoy, y creo que es un trabajo muy valioso, muy necesario, y te felicito por ello. Sin embargo, de la lectura del documento, mi estimada Karen, advertí puntos de oportunidad que me gustaría conversar contigo a efecto de que mejores tu trabajo y este pequeño trabajo que nos presentas pudiese dar pie a un trabajo mayor, con mayor profundidad, y por qué no llegar a convertirse en una obra que pudiera publicarse y darse a conocer en mayor extensión. Eso sería muy afortunado, muy bueno. Bueno, el primer punto, mi estimada Karen, es ampliar un poco más el marco conceptual de tu investigación. En efecto, el acceso a la información es un derecho humano. El punto es que hay que desarrollar conceptualmente qué se entiende por derecho humano en la investigación. ¿De acuerdo? Hay que ampliar el campo conceptual e incorporar otras figuras jurídicas que creo que serían muy interesantes también desarrollarlas, como lo que es la privacidad, lo que es la seguridad, y particularmente las obligaciones del Estado. Esto es un punto importante, las obligaciones del Estado para con los compromisos que ha generado en el ámbito internacional. México, como bien lo señalas, ha suscrito tratados internacionales en los que se reconoce la protección del derecho a la información, ¿no? Ojo, el hecho de que México suscriba estos tratados implica de suyo, uno, homologar su normativa interna al compromiso generado con el tratado, y dos, generar los mecanismos garantes para efecto de hacer valer los derechos que México está reconociendo en el ámbito internacional, ¿no? Si bien es cierto, tenemos una ley desde 2010, como tú bien lo has mencionado, que está ahí
pero que no ha evolucionado a la par del avance tecnológico, es necesario que México genere ese avance en el reconocimiento de los derechos. De acuerdo, tiene que ir a la par México y como bien decía, no es opción, es una obligación internacional que México ya tiene que tomar en consideración. Dos, ampliar el tema normativo, mi estimada Karen. Me llamó mucho la atención que los documentos que citas, uno es la Declaración Universal de Derechos Humanos, que si bien es cierto, es un documento o una norma de soft law, de derechos suaves, la norma que nos vincula es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde México ha reconocido este derecho, y menciona es una convención de la Unión Europea, que es una norma que no nos vincula jurídicamente, la que nos vincula es la de la ONU y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y la Convención Americana sobre Derechos Humanos también reconoce el derecho. Entonces, mi sugerencia es que consideres esas normas, tanto la ONU como la de la OEA, perfecto incorporarla en tu trabajo, mi estimada Karen. Y finalmente, una revisión con lupa del tema ortográfico sería muy positivo. También advertí algunos errores de dedo, pero eso es lo de menos, se puede subsanar. Lo importante es el fondo del documento y creo que con estas observaciones que te realizo lo puedes ampliar y lo puedes mejorar de mucha mejor manera, ¿no? Antes de ceder la voz, me gustaría preguntarte para ti, desde la perspectiva de la investigación realizada hasta ahora, ¿qué son los derechos humanos, Karen? Los derechos humanos son todos aquellos de los que gozamos toda persona, son intransferibles, son fundamentales, son personalísimos y sobre todo que salvaguardan nos salvaguardan a nosotros como persona. Creo que es importante. Sí, adelante. Creo que son los derechos más importantes. Creo que nuestra Constitución tiene una historia bastante amplia en el atropello de estos mismos derechos y a través de las reformas que se hicieron en el primero constitucional con los tratados internacionales, se está intentando llegar a la par del avance de nuestra sociedad. Gracias, Karen. Es correcto. Recordar que en tu trabajo sería muy positivo las obligaciones que tiene el Estado mexicano en relación con el control difuso ex oficio de la convencionalidad, que ahí sería un tema bastante importante por la obligación que tienen las autoridades mexicanas, tanto de adecuar la norma nacional como la autoridad a los compromisos internacionales, donde está reconocido ampliamente el acceso a la información, ¿no? Ojo, los tratados internacionales no nos van a decir cómo el Estado mexicano tiene que proteger el derecho a la información, pero está ahí la obligación de que el Estado debe protegerlo. ¿Cómo? Ya va a ser parte de la decisión soberana que el Estado mexicano tome para ver las maneras en que se protege. El punto es que el Estado mexicano está obligado a proteger. Y hasta ahí creo que es bastante suficiente para exigir a nuestras autoridades, ya sea la adecuación de la normatividad o la implementación de política pública en este sentido. ¿De acuerdo? Entonces, creo que tu investigación, tu propuesta, mi estimada Karen, va muy bien. Ajustar un poquito el tema del objetivo con el tema del planteamiento del problema y las hipótesis están directamente relacionadas. Y si nos lo permite la universidad, yo con todo gusto te daría mis datos por si gustas contactarte conmigo y yo poderte orientar, sumarme a la orientación que ya recibes, yo estaría encantada de hacerlo. Muchísimas gracias, doctora, y claro que lo consideraré. Adelante y pues entonces seguimos en contacto, sobre todo como comenta, es un tema muy amplio, es un tema que abarca demasiado como el mundo del Internet y sobre todo también que afecta demasiado a los derechos humanos. Es correcto. Doctora Patricia, a sus órdenes. Gracias a ambas. Estos espacios precisamente permiten generar esa comunicación tan asertiva, tan certera, y estoy segura de que podrán lograr cosas interesantes. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias. Gracias.
Y antes de presentarles a nuestro siguiente participante, me gustaría pedir a toda nuestra audiencia, por favor, pudieran registrarse a través del link que aparece en el chat. Para nosotros es importante que quede ese registro. Ahora toca el turno de Diego Arturo Oliva Reyes. Él nos presentará el ensayo que se titula Correlación del trastorno mixto de ansiedad y depresión en mujeres con síndrome climatérico. Adelante, Diego. Muy buena tarde a todos. Gracias y con el gusto de saludar a los radioescuchas. Les agradezco la invitación por esta oportunidad. Si me pueden regalar la primera diapositiva, por favor. Bueno, muchas gracias. Vamos a darle inicio a la presentación. Antes que nada, tengo un poco de delay, ustedes disculpen. Pero bueno, la investigación se centra en un fenómeno biológico propio de la mujer, que es el síndrome climatérico. Y por otro lado, en una condición emocional que puede sufrir la mujer durante el mismo periodo. Estas condiciones pueden dificultar al médico su abordaje óptimo, considerando el aspecto biopsicosocial. ¿Me regalan la que sigue, por favor? Entonces, el objetivo se centra en correlacionar estas dos partes, por un lado, el trastorno mixto de ansiedad y depresión con el síndrome climatérico, determinando primero la prevalencia del síndrome climatérico en mujeres de 50 a 60 años y también la prevalencia del trastorno mixto de ansiedad y depresión. ¿Me regalan la que sigue? Entonces, la hipótesis se estableció desde la observación realizada en el ejercicio médico diario, ya que conforme le damos seguimiento a una paciente con otras cuestiones médicas, no es difícil notar que algunos pacientes de esta edad pues manifiestan algunos síntomas vagos y otros reflejan al mismo tiempo cambios emocionales bastante marcados. Esto nos dificulta mucho en el quehacer diario del médico, sobre todo en la consulta, notar que los síntomas pueden influir directamente en otras patologías, inclusive. Entonces, desde ahí partió la hipótesis de si existe una correlación entre las dos entidades y les voy a explicar el proceso para cómo se llevó el desarrollo del estudio. Si me regalan la que sigue, por favor. Entonces, es importante puntualizar que todas las mujeres cursan con el climaterio desde como una antesala de la menopausia. Pero el padecer físico y de cambios físicos y síntomas emocionales pueden considerarse como parte de una condición un poco más compleja que se llama entonces el síndrome climatérico. Entonces, estos aspectos suelen ser muy ambiguos. Las investigaciones publicadas a nivel nacional ofrecen únicamente datos en relación a estadísticas de tendencia central para cada padecimiento por separado y únicamente pues eso no enriquece como tal a la bibliografía médica. ¿Me regalan la que sigue, por favor? Entonces se elaboró un instrumento a manera de una encuesta en 3 partes, mismas que ellas podían padecer, que las mismas pacientes podían responder a través de una liga de Google Form y que podían abrir desde sus celulares, pues. Entonces, siendo un estudio que se realizó de manera aleatoria, primero había que conocer a las mujeres que cumplieran con la edad de 50 a 60 años y sobre todo que entraran en la definición de climaterio, o sea, que cursaran con alteraciones en sus ciclos menstruales. Y entonces fueron esas mujeres únicamente quien se realizó el estudio de sus emociones. Entonces se llegó a una tercera etapa, que fue la aplicación de la escala de ansiedad y depresión de Goldberg. Y la siguiente diapositiva, por favor. Los resultados fueron los siguientes. Vamos con la siguiente, por favor. Esa mera. Gracias. Estos resultados fueron los siguientes, miren. Entrevistamos a 166 mujeres de entre un rango de 50 a 60 años y de esas mujeres encontramos que 28 cumplían con la definición operacional de síndrome climatérico. De esa parte, como notamos,
la encuesta de ansiedad y depresión de Goldberg nos arrojó que esas pacientes de síndrome climatérico se encontraban en una parte, podían tener pues rasgos emocionales bastante marcados, y encontramos a 20 mujeres de ese tipo. Por otro lado, los síntomas más frecuentes que encontramos en el síndrome climatérico fueron pues bastante combinados. Muchas mujeres inclusive tienen más de uno, y eso hace que pongamos mucha atención en ese sentido, porque los olvidos frecuentes, los dolores articulares, los dolores musculares, el dolor de cabeza, no se diga, el insomnio inclusive, suelen ser los que más expresan las mujeres durante la consulta, y aquí lo reflejaron las pacientes en la encuesta, y otros síntomas un poco menos presentes, pero también que se expresan, como los mareos y como la sequedad de la piel, que fueron los que se expresaron en menor frecuencia, pero que a final de cuentas influyen mucho en sus síntomas diarios, ¿verdad? Y me regalan el que sigue, por favor. En estas matrices de correlación, pues aquí encontramos que el cruce de las dos variables, como el síndrome climatérico y el trastorno mixto de ansiedad y depresión, tiene una fuerte relación. Nos encontramos con una correlación de 0.82, y entonces le damos entrada a que sí respondimos a la hipótesis. Y en la siguiente tabla de matriz, que relacionamos tanto los síntomas del climaterio con las pacientes que presentaban las dos condiciones, que era el climaterio y el síndrome climatérico y el trastorno mixto de ansiedad y depresión, se vio marcado en estos puntos, en esos cuadros en verde. Aquí particularmente les hago la observación que tanto las pacientes que refirieron tener dolor de cabeza, cefalea, pues, también tenían al mismo tiempo problemas de cansancio y fatiga. Entonces, eso nos dio la oportunidad de revisar encuesta por encuesta de esas pacientes en particular, y prácticamente las pacientes que refirieron padecer dolores de cabeza, al mismo tiempo también referían cansancio, fatiga, y eso fue algo que nos hizo llamar mucho la atención en la investigación. Entonces, la siguiente, por favor. La conclusión de nuestro estudio se centra pues, en los tres pilares, principalmente en los síntomas, que tienen que ver con los síntomas de la ansiedad. Pues es que solo una mujer encuestada con síndrome de ansiedad y depresión refirió no padecer ningún tipo de síntoma climatérico, solamente una de las 28 pacientes encuestadas. Los olvidos frecuentes, también como el insomnio y los bochornos, son los que más prevalecen dentro de estos pacientes, y resalta la correlación, obviamente, de lo que ya se ha mencionado con el cansancio o la fatiga y la cefalea como tal, ¿verdad? Y por otro lado, las conclusiones en cuanto al síndrome de ansiedad, el trastorno mixto de ansiedad y depresión, que existe una alta prevalencia, lamentablemente, ya que se diagnosticaron a 20 pacientes con esta condición emocional, y bueno, hay que poner mucha atención en este aspecto en el área médica para trabajar oportunamente. Y la comprobación de la hipótesis, ya que mediante la aplicación del coeficiente de correlación se determinó una fuerte relación entre ambos padecimientos, y bueno, una condición hormonal está considerada también como una situación de envejecimiento en el área reproductiva de la mujer. Entonces, también nos hace pensar que las hormonas pueden modular las funciones del sistema nervioso central, llegando a condicionar el estado de la mujer, el estado de ánimo, en pocas palabras. Y pues muchas gracias por
su invitación. Estoy muy agradecido con la universidad. Aprovecho para también saludar a mi familia y pues estoy a sus órdenes. Gracias, Diego. Para nosotros también es un placer que nos acompañes. Cedo la palabra al doctor Omar Quiroz Rodríguez. Hola, buenas noches. Hola, Muchas gracias de nuevo por esta invitación de participar en el coloquio por parte de la Rectoría en línea. Y bueno, Diego, muy interesante. Primero, el tema que abordas en tu proyecto. Y fíjate que de este tema hay muchísimo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Prácticamente todo lo que nos dice sobre la fisiología, en este caso, y más que nada todo el comportamiento hormonal en lo que sería la mujer, es un tema muy, muy extenso. Ya nos diste propiamente una introducción muy buena de eso. Y entrando en tu tema principalmente en lo que sería lo que es el climaterio, menopausia y síndrome climatérico, pues fíjate que hoy en día, y a pesar de que en los últimos 15, 10 años, todos estos temas se han ido introduciendo en la población en general, todavía hablar tanto de menopausia y climaterio y síndrome climatérico es muy difícil. Obviamente en la consulta nosotros como médicos y solamente aquellos médicos que se dedican específicamente en este caso personal de ginecología o que sea especialista en climaterio y menopausia, le van a llegar propiamente a este tipo de personas a contar lo que les pasa. Y desgraciadamente propiamente en México, pues la falta, yo creo, de información y de espacios en los cuales las mujeres, en este caso, se expresen respecto a estos síntomas, pues todavía está muy limitado. Y aparte, si tú le añades, en este caso, la correlación que va a existir respecto a la depresión, ansiedad o cualquier tipo de trastorno mixto, pues bueno, nos da un panorama muchísimo más extenso. Propiamente tu trabajo, es muy bueno el tema, en este caso que lo tocas. Sí hay que tener en cuenta en este caso que es muy importante las definiciones que tú nos das. En este caso, si nos remontamos, aproximadamente el promedio de mujer que va a tener la menopausia en México es a los 49 años, ¿ok? Y el climaterio propiamente va a iniciar 8 años antes de que llegue la menopausia. ¿Eso qué quiere decir? Que las mujeres aproximadamente mexicanas entre los 40 y 43 años van a empezar a experimentar esto. Llegan a la menopausia y después de la menopausia, obviamente también van a tener todo lo que es el síndrome climatérico, que es premenopausia y posmenopausia. Entonces, imagínate, tienes a una mujer mexicana que desde los 40, 43 años hasta los 55, 56 años va a sufrir todo esto. Esto te lo digo porque es muy importante, porque en la metodología que tú nos pones, tomas mujeres de 50 a 56 años. Entonces, hubiera estado, si lo puedes replicar, para que tu trabajo sea más extenso, abarcar a mujeres entre 40 y 60 años. Entonces, eso es bien importante porque si nada más tomamos a mujeres de 50 a 56, nos brincamos a todas esas mujeres premenopáusicas que están en este climaterio y síndrome climatérico. Entonces, ellas también son un punto bien, bien importante. Ahora, respecto a tu encuesta, excelentes en este caso, los instrumentos que tú utilizaste en cuanto a depresión, ansiedad y trastorno mixto son muy buenos. Hay veces que a las personas les cuesta trabajo contestarlas, pero lo hiciste muy, muy, muy bien. En cuanto a tus resultados, es bien importante y los mencionaste muy claramente, cuáles son los síntomas más, en este caso, típicos que una mujer va a tener, en este caso, bochornos, dolor, insomnio, y aunado a los instrumentos, en este caso, con depresión y ansiedad, pues le das, digamos, como una expresión muchísimo mayor. Ahora sí te quisiera preguntar algo, y esto es como pues más enfocado a tu encuesta. Normalmente, y bueno, no es normalmente, el año pasado en este caso, principalmente por la pandemia, en este caso que fue de COVID, hay reportes que tanto el síndrome de depresión, ansiedad,
aunado a lo que tú ya encontraste, subió muchísimo en las mujeres. ¿Y esto es por qué? Por el encierro, por la falta de trabajo, por estar todo el día en casa, obviamente por no salir. Esto agravó muchísimo los síntomas de depresión, ansiedad. ¿Cómo tú pudiste verlo en tu encuesta? ¿Qué resultados en este caso te arrojó en cuanto a síntomas de depresión, ansiedad? Sí, bueno, la encuesta se elaboró principalmente evitando el contacto con las pacientes directamente, principalmente por lo de la contingencia, cumpliendo las normas de distanciamiento físico-social. Y sí, tomamos como referencia un estudio que se hizo a nivel nacional sobre el incremento de, de las pacientes que tenían un aumento en cuanto a los síntomas de ansiedad y depresión, que se hizo aquí en México particularmente. Esa esa investigación se hizo considerando el confinamiento en los hogares y durante la consulta médica encontramos las pacientes que en realidad, lo digo de manera muy abierta, llegaban con síntomas, llegaban expresando síntomas con mucho mayor, más floridos, pues. Entonces, eso fue lo que nos permitió profundizar, hacer exactamente, tomar estos elementos de la consulta con el confinamiento, muchos factores dentro de la familia, dentro de su dinámica familiar pueden también pues, incidir el comportamiento con la situación con los hijos, la relación de la pareja. No sabemos la situación de factores estresantes en cuanto a la familia, en cuanto al trabajo, situaciones económicas que también pudieran incidir directamente en los factores de ansiedad o de estrés, ¿verdad? Entonces, desde ahí consideramos que sí hubo una fuerte elevación de las pacientes que llegaron con síntomas más evidentes a la consulta. Ok, sí, es muy, muy, muy importante. También otro dato que hay que destacar es que si bien propiamente la encuesta no lo pone, pero en el último, pues prácticamente en el último año y medio, hemos visto también un aumento de lo que sería depresión, ansiedad. Normalmente, según la encuesta de la Ensanud, en este caso la última, la prevalencia de estos trastornos era del 13.6. ¿Okay? El año pasado, pues imagínate, se estudió hasta 27 y actualmente está en 19.7% la prevalencia de este tipo de síntomas, tanto de depresión, ansiedad en la población. Pero lejos también de que las personas, en este caso, sufran su síndrome climatérico, algo que lo agravó también muchísimo es de que en el último año y medio, a pesar del encierro, existe una pequeña parte de la población, en este caso femenina, que tiene violencia intrafamiliar. Todo esto aunado de la pandemia, imagínate, menopausia y climaterio. Y aparte, este tipo de población de riesgo que también puede presentar violencia, pues todo esto se va a expresar en tu encuesta, se va a expresar en mayor aumento de depresión, mayor aumento de ansiedad, mayor aumento de trastornos mixtos. Y es también muy importante que tú lo tomes en cuenta el gran esfuerzo que hiciste porque entrevistar a este tipo de pacientes a veces no es fácil, a veces las personas pues por querer pertenecer todavía en el anonimato y darles en este caso, no tener como los medios para poder expresarse, pues les va a ser difícil. Entonces, el trabajo que hiciste es en realidad una labor muy, muy buena. También los datos que presentas normalmente a la hora de que hablamos de correlación y hablando de tus tablas, también lo hiciste muy bien. Solamente aquí hay que aclarar, digamos, como al público en general, tus tablas están muy, muy buenas en el sentido metodológico, pero sí hay que poner énfasis en qué tanto fue la correlación que tuviste, obviamente, si fue 1:1, si fue 0.5:1, eso sí hay que dejarlo muy, muy, muy claro, porque a veces en las tablas o para el público en general no nos queda claro, solamente nos puedes decir que una correlación, por ejemplo, débil, mediana o una correlación fuerte, pero solamente sí hay que expresarlo adecuadamente.
De acuerdo, doctor. Muchas gracias por sus observaciones. Lo tomaremos en cuenta para las futuras ocasiones, porque en realidad sí, este tema da para más, a correlacionar más factores dentro de la mujer. Muchas gracias, doctor. No, ¿de qué? A ti. Estoy segura de que ascenderá Diego y que trascenderá pues precisamente esta investigación que inicias con las recomendaciones del doctor Omar. Sin duda, este espacio genera ese interés y entusiasmo para todos aquellos participantes y audiencia que nos escucha. Pueden ustedes también participar en nuestro siguiente coloquio. Esa es la intención, que nosotros podamos promover y generar en ustedes ese tema de investigación que tanto nos atañe. Reconocemos la entrega y pasión con que nuestros expositores desarrollaron de manera íntegra, formal y con carácter académico cada ensayo construido. También nuestro total agradecimiento a los docentes que apoyaron a la integración de estos trabajos. Nuestro cariño y gratitud al comité revisor y a nuestros sinodales que en esta ocasión nos distinguen con su experiencia y buen consejo, muestra de lo que el trabajo colaborativo puede lograr. Hacemos el conocimiento que cada uno de los expositores de este evento recibirán sus constancias de participación vía electrónica. También agradecemos a todos nuestros participantes. Sin ustedes, el desarrollo de esta presentación no sería de esta manera. Ustedes son el motor de cada de estas acciones académicas y sin duda nuestra razón de ser. Solicitamos al doctor Armando Cortés Ordóñez, gerente de Academia en Línea, sea tan amable de clausurar nuestro magno evento. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, pues hemos llegado a la culminación de este quinto coloquio. Muy estimada audiencia del quinto coloquio virtual de investigación multidisciplinaria. Los saludo con mucho afecto y entusiasmo después de todo lo que hemos vivido en este gran evento. A lo largo de estos 2 días tuvimos la oportunidad de conocer este gran trabajo realizado por nuestros estudiantes y nuestros profesores. Todos ellos de posgrado. Su exposición refleja un gran interés y pasión por la investigación. Nos sentimos muy orgullosos de cada uno de ustedes. Estamos seguros que serán fuente de inspiración para toda la comunidad estudiantil de UVM. Debemos resaltar que es a través de la investigación que las universidades aportan directamente a los cambios sociales. Por lo tanto, debemos seguir apostando por ello, motivando a los estudiantes para que investiguen. Es una habilidad que en el siglo XXI definitivamente todos deben de tener. Vamos a invitarlos a inspirarse, a atrever a proponer cosas nuevas, productos, innovaciones, creaciones. Nos estamos viendo el siguiente año, en el 6º coloquio. Estamos seguros que la participación crecerá y podremos seguir brindando un espacio de altísima calidad académica por muchos años más. Universidad del Valle de México, por siempre responsable de lo que se ha cultivado. Muchas gracias y buenas noches. Con ello, damos por concluido nuestro quinto coloquio virtual de investigación multidisciplinaria. Buenas noches a todos y gracias por acompañarnos. Universidad del Valle de México, por siempre responsable de lo que se ha cultivado. Una producción de VM Radio.